Precisamente otro tema que también preocupa a los médicos es el relacionado con las leyes que se han aprobado en los últimos meses y otra que viene en camino, que van al meollo de lo que es el aborto y los embarazos. El consenso es que el más reciente proyecto aprobado en el Senado y que ahora va para la Cámara podría ser el que abra las puertas para la prohibición del aborto en Puerto Rico. Nosotros investigamos. Ante la ciencia, esto es un embrión recién implantado en el útero materno. Ante la ley en Puerto Rico, ahora es una persona natural. Así quedó establecido tras la firma de la gobernadora al llamado proyecto del Nasciturus, donde se enmendó el Código Civil para incluir al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno en la definición de persona natural. Ahora podría extenderse al ámbito penal. Aquí vamos a hablar de dos leyes nuevas y de un proyecto ante la consideración de la legislatura. Primero, ¿qué quiere decir lo que ya es ley sobre el Nasciturus? Para abogados y profesionales de la salud consultados por Rayos X, no está claro. Esto ciertamente puede abrir la puerta a litigios innecesarios. ¿Por qué? Porque se hizo como que muy general. En términos de los alimentos, la herencia, lo dice de forma muy abarcadora. Entonces lo va a dejar a la interpretación y los litigios se van a dar. El texto de la ley aprobada aclara que los derechos hereditarios que se reconocen a favor del Nasciturus están subordinados al acontecimiento del nacimiento. También dice que no se menoscaba la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Como beneficios que el Nasciturus podría conseguir bajo esta nueva ley, el texto menciona la protección de aseguradoras médicas, beneficios en procesos de daños y perjuicios, en las donaciones y derechos patrimoniales, incluso en el contexto laboral por derechos que los padres pudieran reclamar debido al niño por nacer. Tampoco está claro lo que esto significa. Es el tribunal quien va a tener que decidir si en efecto hay una incertidumbre jurídica, que claro está, los tribunales no están para legislar, pero eso abriría la puerta posiblemente para que en su momento haya que realizar enmiendas a esta ley en términos médicos para la mamá, en términos médicos para los ginecólogos, obstetras, para esto mismo de herencias, que aunque lo dice, pero puede abrir la puerta a litigio. Precisamente por las posibles implicaciones para la práctica médica, cientos de profesionales de la salud se opusieron a la aprobación de la medida. Se preparó una carta donde se firmaron por más de 300 profesionales de la salud, incluyendo psiquiatras, psicólogos, médicos, ginecólogos. Esa carta expresaba nuestra preocupación de que todos estos proyectos que se están tirando a la traga, las que se están aprobando sin vista. En tiempos donde conseguir a una obstetra que acepta atender un embarazo se ha vuelto un reto, muchos especialistas entienden que este tipo de legislación desincentiva aún más su práctica. Tenemos un chat en particular donde está la mayoría de los ginecólogos y hay muchos médicos también con muchas dudas de que puedo yo hacer un procedimiento de esta paciente o no, un dentista, un cardiólogo. Hay diversas situaciones o condiciones médicas que pueden llevar a la interrupción de un embarazo. Hay abortos espontáneos que la paciente puede llegar sangrando activamente. Hay muchas condiciones fetales que no son viables con la vida y tú no tienes por qué obligar a esa paciente a correr 9 meses con un embarazo para que dé a luz un bebé que se va a morir en las próximas 1 o 2 semanas, porque no es compatible con la vida. Por otro lado, si es una condición materna, la puede poner a riesgo de morir. En jurisdicciones como Alabama, donde el Tribunal Supremo emitió un fallo declarando que los embriones creados mediante fertilización in vitro deben considerarse niños, las clínicas de fertilización asistida se han visto afectadas. Aquí, por el momento, operan con normalidad. Y en términos de exposición legal, ¿le preocupa que puedan surgir casos nuevos a raíz de eso? Ahora mismo no, el futuro me preocupa. Tanto el texto de la ley del Nasciturus como el de la nueva medida aprobada en el Senado hacen referencia al concebido en el útero materno, por lo que no contemplan a los embriones producto de la fertilización in vitro antes de ser transferidos a la madre. En estas leyes no habla sobre eso, pero no sabemos cuál es el propósito más adelante de esto. Son buenas preguntas para los políticos. A mí me gustaría ver que toda esta energía de restricciones y de leyes que cambie a algo positivo de ayudar pues a las parejas jóvenes o a las parejas que no tienen hijos, de qué forma puedes ayudarlos a que sea más accesible los tratamientos de fertilidad. La segunda ley que toca el tema del concebido no nacido es la llamada ley de Keisler-McClain. Aprobada a finales del año pasado, tipifica como asesinato en primer grado los casos donde se da muerte a una mujer embarazada, resultando además en la muerte del concebido. Aunque se está clarificando en la ley de Keisler que se firmó en el 2025 de que esto no va a alterar el derecho al aborto,
Vemos cómo se copian proyectos de los Estados Unidos que ya han venido aprobándose en diferentes estados como Carolina del Norte, proyectos que van limitando el derecho de la mujer al acceso a una decisión tan íntima como es el aborto. Y ahora hay una tercera medida sobre la mesa. El proyecto del Senado 923, que ya fue aprobado en ese cuerpo legislativo, busca enmendar el artículo 92 del Código Penal que define el delito de asesinato para incluir explícitamente al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, indicó que este no tiene nada que ver con el aborto, aunque dejó claro que él restringiría ese derecho aún más. Mientras no esté expresamente en la ley que es un delito, que se prohíbe el aborto, etcétera, pues no debe haber ningún problema. Eso sí que le tengo que decir, es bien cuesta arriba. El derecho al aborto está establecido en Puerto Rico, un asunto incluso hasta de constitucional del derecho a la intimidad de la mujer. Entonces, ¿qué cambiaría con el PS 923? Una definición nueva no significa ni un delito ni una condena, que sí hay, volvemos, validez en cuanto a preocupaciones de que esto pueda abrir la puerta para otras enmiendas. Pues claro, la preocupación es genuina, pero no me preocupa en términos penales, porque en penal tiene que estar expresamente un delito para que dé pie a una condena. Le pido a los representantes, a la Cámara de Representantes y a la gobernadora, que ha tenido gemelos, que también es madre, que también ha conocido lo que es tener un embarazo de alto riesgo, tenemos una crisis médica en Puerto Rico, tenemos una crisis donde los médicos cada vez tenemos más atropellos y más limitaciones en cómo manejar una paciente embarazada. Cada día hay menos obstetras. ¿Qué va a hacer estas leyes? ¿Qué van a hacer si siguen ellos limitando el acceso médico? Bueno, este tema definitivamente no es un tema simpático, pero hay que abordarlo por los grandes riesgos que pueden derivarse cuando se legisla a toda prisa para complacer sectores. Me acompañan Valeria y Leo Aldrich, el licenciado Leo Aldrich, y la pregunta que uno se hace, porque es complejo poderse entender cada proyecto, cada ley que implica. Estamos hablando de 3 proyectos, hubo uno previo que era relacionado con menores, pero no es este el caso. Y da la impresión de estar confuso. ¿Cuál es el Estado de Derecho ahora mismo? Bueno, el Estado de Derecho es que el aborto, ¿verdad?, regulado como está, es legal en Puerto Rico. Eso no cambia con estos proyectos de ley, con estos estatutos que son nuevos, ¿verdad? Para tenerlo claro y repetirlo, el Estado de Derecho en Puerto Rico es que el aborto es legal según la jurisprudencia y los estatutos en vigor. No obstante, esto obviamente trastoca un poco lo que ha sido hasta ahora lo que se conocía, que los derechos o falta de ellos que tenían el concebido no nacido, que es lo que está en el útero, lo que está en el útero de la mujer cuando está embarazada. Civilmente esto tiene unas repercusiones porque, como decía la ex jueza, las herencias se pueden afectar y otras cosas también, pero lo más importante en términos del día a día es el liability médico, los riesgos médicos que pueden ser. Viene una mujer embarazada con un problema de salud, el médico va a tener que atenderla con más cuidado, incluso con unas aseguradoras un poco escépticas, porque tiene 2 vidas que podrían ir contra él civilmente, porque si se le hace daño al útero o al concebido no nacido, puede tener una causa de acción también. O sea que los médicos por eso es que están poniendo el grito en el cielo, porque tienen un riesgo adicional de intervenir con una mujer embarazada. Ahora que traes eso, porque escucho unos comentarios por esa línea, ¿pueden entonces ahora, a partir de esa ley, porque ya es ley, la del Nasciturus, los médicos exigir una prueba de embarazo a una mujer para determinar si está embarazada o no antes de hacer algún tipo de tratamiento? Bueno, podría hacerla siempre y cuando no infrija en los derechos de intimidad de la mujer. Ahí entran en choque unos derechos constitucionales, como decía la jueza, el derecho constitucional de la intimidad de la mujer, con también el doctor que tiene comercialmente y éticamente un deber de cuidarse y de protegerse a sí mismo. En el aspecto
criminal que se incluye como posible víctima, no, como víctima al concebido no nacido si un individuo asesina a una mujer embarazada. El problema principal que yo veo desde un punto de vista estrictamente jurídico y penal es que siempre se tiene que probar la intención, y si hay un individuo que desafortunadamente asesina o intenta asesinar a una mujer y no sabe que ella está embarazada, ¿cómo va a tratar el derecho a esa persona? Sí, porque se requiere la intención para la comisión del delito. Esa parte como un poco menos simpática, pero la parte de los médicos es la más que me preocupa. Claro. Y la carencia de obstetras para atender, y esto ya lo hemos reseñado aquí muchas veces, o sea, por regiones, aquí no hay, a veces no hay obstetras para regiones de la isla que se necesita. Entonces, el estar doblemente a la defensiva a un médico cuando le colocan este tipo de legislaciones, es como colocar terreno minado para que él pueda actuar libremente en caso de salvar la vida de la madre. Sí, mi opinión sobre esto, ¿verdad? Ya entrando no en lo legal, sino en la cuestión política, es que esta legislación, más que atender un problema de política pública, es mayormente ideológica, ¿verdad? Puede ser que uno lo simpatice o no, pero no creo que atienda un problema puntual. Y creo que lo que dice el recurso que entrevistaste, creo que el doctor Domínguez, es muy pertinente, que se debe buscar que toda esta actividad, esta efervescencia legislativa también atienda el promover la población, que se le haga más fácil a las parejas concebir y que la reproducción asistida tenga fervor legislativo también. Prohibir el aborto por la cocina. Bueno, eso el presidente del Senado ha dicho que él quisiera llegar a eso, ¿verdad? Y puede ser un asunto político de cara al 2028. Esto, como está, puede ser que tantee las aguas o siente las bases, pero de nuevo, como está la cosa, el Estado de Derecho sigue siendo que el aborto en Puerto Rico, regulado como está, es legal. Bien breve, ¿coincides con la ex jueza en que eso, llegar a prohibirlo totalmente en Puerto Rico, es bien cuesta arriba? Es cuesta arriba, no imposible.